Muchísimo gusto saludarte, Normalicia. Es un placer para platicar sobre la regulación del sector de seguros, de fianzas. Hay una frase que le oí decir a alguien de un grupo financiero, los de Banorte. Ayer justo lo decía, estando 60, decía Carlos Rojo. Sí. No, Carlos Rojo no, Marcos decía que así como hemos tenido el reto de bancarizar al país, lo deberíamos asegurar la penetración de los seguros, la penetración de estas herramientas financieras sigue siendo muy baja en el país, ¿no? Claro. No, y David, y muchísimas gracias por la entrevista. No, es un gusto platicar contigo. Y por la oportunidad de platicar sobre todo esto. Fíjate que sí, aunque es muy difícil el hablar de todo lo que es la inclusión y la penetración, sobre todo en la parte de seguros, porque los mexicanos tenemos una mentalidad de a mí no me va a pasar. O sea, los otros se mueren, pero yo no. Sí, yo soy de acero, yo no me muero, yo no me enfermo. Los otros se enferman, pero yo no. A los otros les roban el coche, pero a mí no. Yo vivo en la Condesa, pero mi edificio no es de los que se caen. Exacto. Ese tipo de cuestiones son con las que hemos tenido que venir trabajando a lo largo de los últimos años. Pero yo te podría decir, hay datos que se nos olvidan. Por ejemplo, en 1994, que es cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, cuando arranca y cuando abrimos a la competencia internacional todo lo que es el sector seguros, la penetración del seguro en México era 1% del PIB. Ahora déjame, perdón que te interrumpa. Mi primer trabajo en el periodismo financiero fue en el periódico El Asegurador. Y a nosotros, efectivamente, el poder pasar, no de aquel 1% que te estoy diciendo en el 94, abrir el mercado, abrirlo a la competencia, abrir a nuevos productos. Ahorita estamos cerca del 2.4%, pero efectivamente estamos muy por debajo de todo lo que sería pues, los países de economías similares. Hay una diferencia. O sea, Bolivia, Colombia van más avanzados que nosotros. En ciertos países de América Latina lo que está pasando es que el seguro obligatorio efectivamente está contando y está apoyando al seguro tradicional. Muchas veces allá contabilizan otro tipo de apoyos, como de tipo gubernamental, que nosotros no estamos contabilizando. Pero con independencia de eso, si yo te dijera, por ejemplo, en países de la OCDE, la media es 6% del PIB. La media de penetración, lo único que señalas es toda esta brecha tan importante que hay que llenar. Sí, porque hay que trabajar, porque además, si vemos la división de seguros, la inmensa mayoría de los mexicanos aseguran su coche, pero no su casa o los bienes que están adentro de su casa. Son dos valores totalmente diferentes, bajo el principio que yo creo que tú lo dices bien. Mi casa no es de las que se inunda. Vivo en la Roma, en la Condesa, no hombre, pero la mía no se cae. Y los seguros de vehículo, corrígeme si me equivoco, después de 3 años de vida del carro, que es normalmente el tiempo promedio de los créditos, se desploma el aseguramiento de los vehículos. Sí cae de manera importante. Cada vez se está haciendo más conciencia, sobre todo porque es algo que tú tienes que enfrentar. Y es algo más inmediato, o sea, que no se roben mi coche. Sí. Mi casa está ahí puesta, pero mi coche que no se lo vuelen. Entonces, cada vez hay más cultura del seguro en cierto tipo de bienes que la gente incluso ve como estatus, y algo que tengo que cuidar. Pero tenemos que hacer mucha conciencia. Cuando nosotros, por ejemplo, manejamos un vehículo automotor, es como un arma. Yo se los digo a mis hijos, los adolescentes, ¿no?, que empiezan manejando. Digo, hijo, es un arma, es tan peligroso como traer... Sí, porque además tiene un gran poder y un gran poder viene aparejado una gran responsabilidad. Claro. Si tú vienes manejando y te descuidas, puedes pegarle al coche de enfrente, pero podrías incluso pegarle a alguna persona, ¿no? El otro día oí una frase que decía que si quieres hablar con Dios, ores. Si quieres verlo, textees mientras manejas. Exacto, exacto. Si quieres orar, si vas en tu coche y quieres hablar con Dios, ora. Si lo quieres ver, textea. Tienes toda la razón. Entonces pero yo creo que cada vez más se han hecho esfuerzos por que esta cultura del seguro vaya permeando. Y acontecimientos tan tristes como el que tuvimos en septiembre del año pasado, donde
Hubo más de 50,000 siniestros, 50,000 reclamaciones en el caso del terremoto. Y ahí es donde mucha gente, incluso gente, amigos, conocidos, me decían, oye, yo no tengo asegurada mi casa. Oye, ay, pero tengo asegurada mi casa, pero la casita que tengo para el fin de semana en Cuernavaca no estaba asegurada, o la que tengo en Puebla, o algún departamento de esos que me hice al principio para rentar, nada estaba asegurado. Entonces, ese tipo de cosas genera conciencia. El seguro está en este tipo de riesgos en particular, está recordándonos pues que hay que estar asegurado. Porque además hay como el recargarte en el gobierno, ¿no? Pienso en una zona media residencial como es la Condesa, la Roma. ¿El gobierno me tiene que reparar la casa? No. El gobierno tiene la obligación de ayudar a los más pobres. Claro. Tú tienes alguien que tiene una casa de más de $1,000,000, sin duda tiene dinero para tenerla asegurada. Claro. Sin duda. O sea, no hay... Porque además no son seguros Porque caros. además hay ese tema desde el punto de vista de la regulación. Los seguros son muy caros, el mito de la letra chiquita. ¿Hace cuánto que ya hay una regla de qué tamaño son las reglas de... Uy, del la letra, puntaje? ¿no? Yo creo que como 10, 15 años. Tiene todo eso. O sea, entonces toda esa parte. Y hay quien dice, en la parte que a ti te corresponde, es que la regulación es muy estricta. Que si lo llevas al tema bancario, México tiene la regulación más dura en materia bancaria del mundo y tiene un sector que crece a 2 dígitos. Claro. Entonces el tema de regular... Pero ¿cómo funciona ahí? ¿Cómo la regulación interviene? Fíjate que en la parte de seguros también la regulación ha intervenido de manera muy positiva. Estamos nosotros también ubicados en, te podría decir, cerca de los mejores estándares internacionales. Logramos, no hay un estándar internacional como en el banco, que es un estándar único. Sí, no hay un Basilea de seguros. No hay un Basilea de seguros, pero lo que más se acerca es el denominado Solvencia II, que instrumentaron los europeos. Y yo te puedo platicar que durante los últimos años que estuve trabajando en la comisión y también con mi antecesor, con Manuel Aguilera, nos enfocamos en salir con una regulación equivalente a Solvencia II. De hecho, tenemos el reconocimiento de equivalencia con ellos por la Unión Europea y salimos al mismo tiempo que los europeos. Tenemos entonces una instrumentación de primer nivel que lo que permitió fue el resultado que dio esta regulación es permitir que haya el capital libre, disponible para que las empresas sigan invirtiendo, sigan creciendo, sigan dedicándose a analizar el tipo de productos que requiere nuestra población y que no solamente estén buscando cómo le quito la póliza a mi vecino, a la aseguradora que ya trae este nicho, como no, les digo, hay una brecha bien importante de mexicanos que necesitan seguros y necesitan enfocarse Necesitarían, en yo creo que algo totalmente disruptivo como en su momento para la banca fue Banco Azteca. Exacto. Que Banco Azteca dijo, oiga, nosotros vamos a ser seguros vamos a ser banca para la parte baja y media de la pirámide. Sí. Y revolucionó la manera de ver la banca. Se necesitaría como una aseguradora así, ¿no? Fíjate, sí se necesita y ha habido esfuerzos interesantísimos. Si yo te dijera que en México hay más de 10 millones de microseguros y que están enfocados, y justamente la empresa que acabas de mencionar, pero muchas otras te podría decir, otras 6, están incursionando en este tipo de mercados con sumas aseguradas que tú vas a decir, oye, ¿de qué sirve si alguien fallece 5 millones de pesos o 2 millones de pesos o 500,000 pesos? Eso hace la diferencia. A veces nada más la diferencia hace que la gente tenga para pagar el entierro. Sí. Nada más hace la diferencia en una familia. Evitas que una familia se vaya a la quiebra. Sí, claro. Porque... y te digo, y son sumas aseguradas que hay veces que dicen, ay, pero es poquitito, 500,000 pesos. Digo, 5,000 pesos. Para muchas familias, el tener para comprar el cajón y dónde enterrar a su difunto es la diferencia y no es ruinoso. Oye, ¿por qué no nos vemos en los próximos días? Pues,
¿Cómo no? Y platicamos larguísimo de seguros, porque es un tema que ¿Cómo no? creo que Vale la pena. indebidamente tenemos olvidado. Te invito allá a Grupo Imagen, Me va a dar que además te mucho queda gusto. cerca. Sí, me va a dar platicamos mucho y platicamos mucho más. Daros, siempre un placer platicar contigo. Ay, David, de verdad te lo agradezco. Muchísimas gracias. Gracias.